Muy buenos días, buenas tardes con otros colegas y buenas noches. Mi nombre es Alex Padilla, ingeniero en Recursos Naturales Renovables y Medio Ambiente de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador, especializado en Sistemas Integrados Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también especializado en Ordenamiento Ambiental del Territorio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo un diplomado en Estudios de Impacto Ambiental, así como también un diplomado en La Habana, Cuba, en Estudios de Impacto Ambiental para áreas protegidas. Pues bien, los últimos 5 años me he venido desempeñando como gerente general de la empresa Forogreen SAC, como consultor independiente, así como también la elaboración de expedientes técnicos para sistemas de transporte por cable o transportes alternativos. Represento una empresa europea, la cual se desarrolla en el rubro de desarrollo de materiales, sí, no plásticos o biomateriales para el reemplazo del plástico en esta temporada que estamos en la coyuntura del tema de cero plásticos a nivel planeta Tierra. Pues bien, les doy la bienvenida a nombre de la empresa Forogreen SAC. Yo voy a ser su moderador en el curso, seminario, taller de estudios de impacto ambiental, así como también esperando que se encuentren realizando la cuarentena en casa, a los que no nos ha tocado en casa, en algún lugar, esperando cumplir con todo lo que los gobiernos locales, los gobiernos nacionales están estipulando para el bienestar de todos nosotros. Y por qué no hacer hincapié en el tema de que la naturaleza o el mundo se está tomando un respiro sin la intervención antrópica. Pues bien, vamos a iniciar esto sobre los estudios de impacto ambiental y el desarrollo sostenible, ¿sí? De la manera más genérica posible, ya que así como tenemos profesionales con especializaciones, según nuestra plataforma virtual, también tenemos estudiantes de los últimos años que están por terminar todo lo que es manejo de recursos naturales o estudiantes de ingeniería ambiental o ingenierías afines que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Pues bien, todos los temas que se vienen dando durante los últimos años o durante las últimas décadas se han venido dando en función del cuidado al medio ambiente y se han venido realizando varias intervenciones a nivel político para desarrollar instrumentos o estrategias que nos permitan tener un panorama claro de lo que los humanos o las actividades antrópicas están generando en la naturaleza. Todos somos testigos de los grandes cambios que se han dado los últimos 20 años, los que tenemos más de 35, 40 años, somos testigos de los pasos agigantados que ha dado la tecnología en los diferentes ámbitos, sobre todo en la comunicación. Es por eso que ahora estamos en este curso, algunos de forma presencial, otros de forma virtual, otros semipresencial. Es una de las muestras de que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y de alguna forma nosotros estamos aprovechando esos avances tecnológicos. En el último medio siglo, la humanidad ha progresado más que en todos los tiempos anteriores. Alguien hacía una comparación, por ejemplo, la computadora con la que llegó el primer hombre a la luna, el ruso estamos hablando, esa computadora fue muy básica en relación al celular que la mayoría de nosotros tenemos ahora en nuestras manos. Se han mejorado las condiciones de vida de gran parte de la población por el mismo tema de la globalización. Esto hablo a nivel de una media general, ¿sí? Porque seguimos teniendo, de alguna manera, entre comillas,
no pobres, sino personas que no tienen accesos a varias facilidades o alimentación básica, el internet también que es algo básico, a electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las comunicaciones han adquirido una velocidad cada vez más asombrosa. No sabemos lo que nos espera de aquí a 5 o 10 años. Ya viene la famosa 5G. Pues en conclusión y en definitiva, la humanidad tiene cada vez más una capacidad para dominar la naturaleza, tanto que incluso amenaza su medio ambiente y por ende su supervivencia. O sea, es decir, que no tenemos un adecuado manejo de los recursos naturales. Pues bien, esto aproximadamente en la década de los años 70, con las primeras conferencias y reuniones y encuentros sobre el medio ambiente, cobró amplio reconocimiento la necesidad de incorporar la variable ambiental como factor de garantías de progreso. Desde mi punto de vista, normalmente yo divido en tres grandes grupos sobre la evolución de los estudios de impacto ambiental. O tres grandes etapas, como podría decirse. La primera etapa, de alguna forma, es donde se inicia en los años 70 en Estocolmo, en Suecia, en Europa, donde básicamente se empiezan a dar conferencias sobre la importancia de realizar o de tener herramientas necesarias o políticas necesarias a nivel mundial para evitar todo lo que se está dando este momento. ¿Sí? Luego viene entre los años 80 a los años 90, en donde los Estados Unidos, junto con el gobierno de Canadá, de alguna forma, viviendo la época industrial, la hora punta que digo yo, de la época industrial, en donde ya se va viendo que obligatoriamente se necesitan herramientas de gestión ambiental y sobre todo estudios de impacto ambiental para desarrollar un instrumento que nos permita darnos cuenta el impacto ambiental que están generando las actividades humanas. Luego de eso viene la etapa actual, que ya es un hecho, en donde básicamente estamos viviendo la hecatombe, por decirlo de alguna forma, ambiental, ¿sí? Para nosotros los humanos, porque cuando sucede alguna, entre comillas, alguna desgracia ambiental, algún desastre natural, básicamente es el acondicionamiento de la naturaleza a las actividades que están realizando los humanos o que estamos realizando nosotros los humanos. Un derrumbe, un tsunami, un huracán, si ustedes se dan de cuenta, luego de que pasa todo este tipo de cosas, ahora es algo diferente que es una cuarentena. Estamos viendo animales en las grandes ciudades, animales salvajes, entre comillas, animales silvestres, por decirlo de otra manera, que se acercan a las ciudades, que se acercan a las grandes urbes. Acá en Lima estamos viendo delfines en playas que anteriormente tenían un lleno total de humanos que era imposible ver ese tipo de especies marinas. O sea, es una muestra de que el planeta Tierra se está tomando un respiro en este caso, y en casos de tsunamis, de huracanes, también podemos ver de que se realiza una autolimpieza, por decirlo de alguna manera, la naturaleza para retomar o para acondicionarse eh, a las actividades que nosotros generamos el día a día. La protección ambiental no puede plantearse como un dilema frente al desarrollo, sino como uno de sus elementos. Un desarrollo sostenible, hay varios conceptos: sostenible o sustentable, que se debe promover la conservación de los recursos naturales, suelo, agua, tierra, y a la vez ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. Esto voy a repetirles nuevamente. Un desarrollo sostenible debe promover la conservación de los recursos naturales y a la vez ser técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. ¿Por qué les repito esto? Porque más adelante vamos a ver un triángulo equilátero que tiene que ver con estos tres conceptos muy básicos, que es la columna vertebral o la base fundamental de los estudios de impacto ambiental.
Pues bien, el crecimiento económico y la protección ambiental son aspectos complementarios, o sea, son directamente proporcionales, como diría un profesor mío de matemáticas. En el informe sobre el desarrollo mundial del 1992 del Banco Mundial se indica que, lo que les decía, en la década de los 90 ya se inicia una coyuntura con la conferencia de Río. En la conferencia de Río, si ustedes revisan los puntos importantes, ya se estima el tema de la desertificación, el tema de la deforestación, el tema de los incendios forestales, todo lo que está pasando este momento, ya en la conferencia de Río, de alguna manera, pueden googlearlo, pueden buscarlo en YouTube. Eh, Hay un discurso muy importante, no soy partidario político, quisiera ser antipolítico, pero tiene que ver el discurso que da Fidel Castro sobre el tema este del manejo adecuado de los recursos naturales. También si quieren ahondar más pueden ver o pueden leer, les recomiendo leer Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano. Sí, un libro que les recomiendo leer para que tengan su propio punto de vista de lo que está pasando actualmente, independientemente de los tintes políticos. En ese entonces el Banco Mundial dio a conocer que el Producto Geográfico Bruto de los países en desarrollo aumentará en un 4% a 5% al año entre 1990 y el 2030. Hacia fines de este periodo será alrededor de 5 veces el actual. ¿Sí? El Producto Geográfico Bruto de los países industriales aumentará con más lentitud, pero así y todo se triplicará en el mismo periodo de tiempo. Asimismo, para el año 2030 será 3.5 veces al actual, es decir, aproximadamente 69 billones a precio de 1990. Si la contaminación y la degradación del medio ambiente aumentaran al mismo ritmo que el crecimiento de este producto, o sea, del Producto Geográfico Bruto, el resultado sería una contaminación y deterioro insostenible para el medio ambiente. Lo señalado anteriormente se refiere a los sustanciales cambios de vida en la economía, la cultura del mundo moderno, bajo el lema del desarrollo y el progreso. O sea, aquí no hemos escuchado decir inversionistas, sean públicos, sean privados, sean estatales o no estatales, que, por ejemplo, si se quiere explotar una mina de forma legal, sí, entre comillas, para que tengan idea, para explotar una mina se necesita un aproximado de 250 permisos, entre permisos estatales, no estatales, jurídicos, etcétera. Sí, detienen el crecimiento si no se prospecciona la mina, si no se realiza este proyecto, si no se detiene el crecimiento económico de tal o cual país o se detiene el crecimiento económico de tal o cual región. Quizás el cambio más significativo, el fenómeno de la globalización, que también influye en los problemas ambientales que amenazan al mundo. ¿Cómo? Estos problemas ambientales pueden ser muy generales o muy puntuales. El calentamiento global de la atmósfera, que muchos lo llaman cambio climático, sí, con justa razón. Siempre me gusta estar recomendando libros. Pueden buscar, no sé si en internet exista, o yo puedo facilitarles, no sé si las copias tengo que buscarlo. Un libro muy interesante de Al Gore, del expresidente de Estados Unidos, también ex congresista, en donde básicamente es una verdad incómoda, sí, de Al Gore, en donde detalla todo el tema del cambio climático o calentamiento global. Otro de los problemas muy generales, sí, que es el adelgazamiento de la capa de ozono. Ahora, por la cuarentena, tenemos una recuperación, en menos de 15 días tenemos una recuperación excepcional de la capa de ozono. Hemos visto las comparaciones sobre la economía china cuando ellos tuvieron su cuarentena durante 3 semanas y observar cómo disminuyó hasta un 80-85% el tema de la contaminación atmosférica. Acá en Perú, el presidente de alguna forma ya dio datos muy puntuales y nosotros hemos percibido ese tema, los que estamos acá en Lima, sobre la no contaminación del aire. Estamos
por decirlo así. Uno de los datos históricos son los datos históricos sobre la limpieza atmosférica de Lima Metropolitana. Otro de los grandes problemas, la pérdida de la biodiversidad. Tenemos la selva peruana, tenemos la selva ecuatoriana, tenemos la selva en Brasil, que últimamente sufrió el tema de los incendios forestales. No sabemos si fue provocado o no provocado. Vale aclarar que de alguna forma el presidente Bolsonaro está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad por la ONU, ¿sí? Por el tema de restar importancia a la biodiversidad en este caso, la selva brasileña, la biodiversidad del planeta Tierra, la disminución de la masa vegetal y el avance de la desertificación. Lo uno lleva al otro. Estos son problemas complementarios que se dan. Si tienes desertificación es porque tienes deforestación, si tienes deforestación es porque tienes un cambio climático, aumenta la temperatura en el globo terráqueo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya más puntualmente nos vamos enfocando en lo que es el triángulo equilátero del desarrollo sostenible, PERSE, que básicamente la EIA no consigue que el desarrollo sostenible pueda ayudar tempranamente para guiar a los responsables de la toma de decisiones en esa dirección, incorpora los costos de las medidas de protección ambiental y pone a su disposición alternativas creativas para compatibilizar los diversos requisitos. Es decir, nosotros, ¿qué hacemos como manejadores de recursos? Hacemos de que básicamente se realice una explotación adecuada de los recursos en función de las actividades que puedan presentar los proyectos, sean estos proyectos públicos, privados o mixtos. Siempre tengan en cuenta el triángulo equilátero, que yo siempre lo digo, el tema ecológico, el tema social, el tema económico, y nuevamente vamos al tema ecológico. Ecológico, social y económico. Ecológico cuando tiene que ver con el tema del medio ambiente como tal, me refiero a los recursos naturales. Social cuando tiene que ver con las personas, y económico básicamente tiene que haber un tema de reembolso económico, sobre todo para el área de influencia directa e indirecta. Tengan en cuenta siempre ecológico, social y económico. Estos tres parámetros fundamentales deben tener un estudio de impacto ambiental para hacer un manejo adecuado de los recursos naturales que se encuentran dentro de un proyecto, sea estatal o privado. Si ese proyecto estatal o privado no tiene estos recursos, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la construcción de un edificio que necesita una herramienta de gestión ambiental o un estudio de impacto ambiental, tiene también el tema ecológico, porque tienes el área social, porque tienes el área de influencia de las personas, y económico, lógicamente, porque vas a prestar un servicio en función del bienestar de las personas. Seguimos. Conceptos generales. Ya más puntualmente, es un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario de los impactos potenciales, tanto en una acción propuesta como en sus alternativas en los atributos físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica en particular. No se olviden de esto. Físicos, biológicos, culturales, socioeconómicos de un área en particular. Esta área en particular puede contar como área de influencia directa. El área de influencia directa, vamos a ver, no hay nada escrito, pero hay parámetros en donde uno se puede determinar cómo está un área de influencia directa, un área de influencia indirecta. Normalmente el área de influencia directa tiene que ver el área en donde está ubicado el proyecto, ¿sí? Y de existir los habitantes o población que esté dentro de ella. También flora, fauna, los parámetros físicos, biológicos y culturales y socioeconómicos. Aquí, culturales y socioeconómicos, biológicos y físicos, podemos ver que está también el tema que ya habíamos visto sobre el triángulo equilátero, que esto siempre lo vamos a hablar.
Tiene como propósito asegurarse que los recursos ambientales de importancia se reconozcan al principio del proceso de decisión y se protejan a través del planeamiento de decisiones pertinentes. O sea, ¿qué hace una herramienta de gestión ambiental? En este caso, en los estudios de impacto ambiental, antes de que se empiece a ejecutar el proyecto, preveemos, tratamos de prever mediante varias metodologías los impactos ambientales que este proyecto va a generar. Sobre todo los impactos que sean básicamente negativos, ¿sí? Impactos de alguna forma de importancia para saber cómo los vamos a remediar y ver que el proyecto sea viable. También hay que resaltar los impactos positivos, como el trabajo, la mejora de la calidad ambiental, también la mitigación de los impactos negativos en caso de existir. Sí, todo esto va a ir plasmado en un plan de manejo ambiental, que más adelante lo vamos a ver. También es un proceso de advertencia temprana, lo que ya les había dicho, y de análisis continuo que protege los recursos ambientales contra daños injustificados o no anticipados. O sea, básicamente nos convertimos en el gurú, ¿sí? En los adivinos, ¿sí? De los impactos ambientales que va a generar un proyecto, sea este proyecto mixto, perdón, sea este proyecto estatal o sea este proyecto privado. Me dan 2 minutos hasta borrar eso. Ok, ahora sí. Seguimos. La implementación eficiente de un proceso, sí, de una evaluación ambiental requiere esfuerzos significativos, predeterminados y cooperativos entre muchas entidades y actores. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental semidetallado y detallado debe ser realizado por varios profesionales. Debemos tener un profesional que tenga que ver en el aspecto social, que puede ser un sociólogo o un antropólogo, un biólogo que tenga que ver con el tema de la afectación de la flora y fauna, un técnico ambiental, un ingeniero ambiental, que básicamente es el director del grupo, el director de la orquesta, en donde básicamente plantea el camino a seguir, elaboración de la línea base, dependiendo de la envergadura del proyecto, necesitamos, si es un proyecto de una, por ejemplo, es un proyecto de construcción de un edificio, necesitamos un arquitecto, un ingeniero civil o un ingeniero sanitario. ¿Sí? Si es que es un proyecto de transporte, necesitamos un ingeniero o un doctor en transportes. Mientras más multidisciplinario sea el equipo y más especializados estén en el tema, es mucho mejor. Ayuda también a la resolución de problemas en el proceso de toma de decisiones. No la reemplaza, sino que provee las bases para decisiones más informadas respecto a los impactos positivos y negativos del medio ambiente. Lo que les vengo diciendo hace un momento, básicamente ayuda a la toma de decisiones. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? De unos minutos y luego vamos a seguir.